Esta actividad que empezamos en mayo, como también hemos mencionado, como parte de una actividad de articulación entre el ISIR y la IMEG, este ciclo que llamamos Cruzando Fronteras, Historia y Género en Perspectiva Latinoamericana, justamente para poner en cruce, ¿no? Atravesar fronteras entre historiadoras e historiadores que en tiempos de pandemia asumimos también otros desafíos historiográficos. Y la idea precisamente era esto, ponernos en diálogo, intercambiar, incluso distintas agendas que podemos tener en nuestros espacios de investigación. Y la idea obviamente era aproximarnos a un público amplio como este que hoy nos acompaña. El encuentro de hoy nos convoca a la historia política, lo titulamos Activistas y sufragistas en la lucha por los derechos en Cuba. Y nos acompaña Manuel, el doctor Manuel Ramírez Chicharro, que ha aceptado rápidamente nuestra invitación. Nosotros estamos muy agradecidos de contar con él aquí hoy. Manuel es investigador visitante del Instituto Universitario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, y entre sus últimos proyectos se encuentra Modernizar la Nación, Feminismos y Políticas Sociales en México y en Cuba, entre 1930 y 1959. Bueno, brevemente, el currículum de Manuel es muy copioso. Él se formó en la Universidad de Castilla-La Mancha con una tesis titulada Más allá del sufragismo, en las mujeres cubanas en la construcción del Estado democrático entre 1933 y 1959. Y además lo que me llamó mucho la atención es que tiene un máster en educación secundaria, algo que no es tan habitual en la academia, con una temática más que interesante, que es Proyecto de Innovación Docente, la dictadura de Franco a través de la historia oral. Quedé muy entusiasmada y con ganas de leer sobre eso. Bueno, y como mencionábamos antes, entre sus publicaciones destacamos 2 libros cuyas temáticas vamos a poner en danza hoy, y que son, bueno, Más allá del sufragismo, las mujeres en la democratización de Cuba, y La llamada a las armas, las mujeres en la revolución cubana, 1952-1959. Bueno, nuestra idea, nuestra propuesta de trabajo es precisamente dialogar, conversar. Así que, bueno, en primer lugar, mi pregunta va hacia Manuel acerca de cuáles son las inquietudes que los llevaron a pensar en estos temas y a cruzar, ¿no? A cruzar el Atlántico y cruzar universidades y espacios académicos para pensarlo. Bueno, y después de eso que comience el desarrollo con más pensado en la intervención, e iremos dialogando en ese sentido. Gracias. Sí. ¿Se me escucha bien ahora? Sí. Bien. Me gustaría, antes de responder a la pregunta, sí me gustaría, después de este inicio tan, pues con tantos problemas, sí agradecer, por supuesto, la oportunidad de participar en este evento. Gracias, pues, claro, a Laura Pascual y por toda pues, la gestión, por el inmenso interés que ha tenido en leer pues, los diferentes trabajos. Por supuesto, también a la profesora Valeria Pita, a quien pues conozco ahora en persona, ya por medio de la pantalla, después de unos cuantos correos intercambiados, así que pues muy agradecido de verdad de estar aquí en este espacio virtual con ustedes. Y bueno, pues me gustaría comenzar respondiendo a la pregunta a partir de lo más básico, y lo más básico es que en la academia y en la universidad en España, hasta hace bien poquito, pues la historia de las mujeres y la historia de América Latina en realidad tenía muy poco espacio en el currículum de la universidad y concretamente en la que yo estudié. Entonces, mi interés fue precisamente hacia esos espacios que no se abordaban. Yo terminé la carrera y dije, bueno, pues yo quiero estudiar Historia de América y me inicié en realidad en otro tema completamente distinto, en el siglo XVIII. Yo empecé a trabajar la frontera norte de Nueva España bajo los Borbones. O sea, no tenía absolutamente nada que ver. Pero cuando ya me inicié en el máster, pues la verdad es que descubrí un nuevo interés hacia la historia de género, precisamente iniciándome en la historia de Cuba. Yo recalé en un grupo sobre estudios de Caribe y mundo atlántico, en el que se trazaban pues, líneas de investigación transatlánticas, y precisamente en ese grupo no había nadie que abordase la historia de las mujeres.
y me di cuenta que precisamente, en concreto, la historia del sufragismo en Cuba, y ya no digamos del postsufragismo, que es lo que al final fue mi tesis, pues prácticamente no estaba abordada. Había un par de obras que tenían ya como 15 o 20 años de antigüedad, que evidentemente habían abierto camino en ese sentido, pero faltaban como muchas voces, ¿no? Quizás a las que bueno, alumbrar, ¿no? A través de investigaciones. Y fue así un poco como empecé a plantearme el proyecto de investigación, de trabajar sobre el postsufragismo. No sé si ya avanzo alguna cuestión, no sé si Laura... Sí, sí, claro, claro, Sí, tuyo. y la verdad es que el proyecto lo empecé en realidad por el tejado. No sé si, bueno, no es por la autopropaganda, pero justo como lo han mencionado, pues traía a colación un poco los dos libros que ha mencionado antes la profesora Laura, Laura Pascuali. El primero es Llamada a las armas, las mujeres en la Revolución Cubana, que ya han tenido ocasión de comentar previamente, del 52 al 59. Este fue en realidad el primer proyecto. Yo lo que empecé a trabajar, porque también toda la atmósfera, toda la política, la historiografía en Cuba estaba muy volcada hacia la insurrección, y yo empecé a trabajar con entrevistas a mujeres que habían participado en la insurrección. Pero una vez empecé a indagar en las entrevistas, empecé a profundizar más en la vida de estas mujeres, me di cuenta de que era imposible entender el 52-59 sin retrotraerme a la dictadura, al fin de la dictadura de Gerardo Machado y a la aprobación del sufragio femenino en Cuba en el 34. Y así fue como me retrotraje hasta esos años 30 y fui reconstruyendo todo lo que había iniciado en los años 50-59. 52-59. Entonces, bueno, digamos que esa es un poco la radiografía, dicho así en pocas palabras, de cómo se fue forjando un poquito toda esta investigación. Bien, una de las cuestiones que pensaba y que comentaba precisamente a quienes nos acompañan hoy sobre más allá del sufragismo es cuán necesario es señalar la tensión, ¿no?, entre la demanda del sufragio femenino con otras demandas, ellas sean de carácter económico o social, o bueno, o la cuestión de la movilización ante causas internacionales. Y en ese sentido, bueno, es imposible dejar de pensar, a mí me sonó mucho cuando vos te preguntás si las mujeres mejoraron la democracia y la democracia mejoró a las mujeres, y eso, bueno, pensaba en diálogo con la tesis de Sandra Magui Deutsch, que, bueno, ella sostiene que la participación de las mujeres democratiza en sí la política, ¿no? Pero no solo en el evento que implica la ampliación de las masas que pueden votar, sino precisamente en el sentido de las prácticas mismas. Un poco eso me pareció muy sugerente en tu trabajo. Sí, de hecho creo que ese es como el punto clave, ¿no? Digo, hay muchos trabajos que, más allá de Cuba, ¿no? En el siglo XIX, pues, precisamente, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Con Donna Gay, pues, cuando trabaja sobre cómo estas mujeres cimentan las bases de lo que es el estado del bienestar, que luego surge, pues, en Argentina más hacia la mitad del siglo XX, cómo ya en el siglo XIX, a través de asociaciones, de corporaciones, de mutualidades, todas esas mujeres están construyendo las redes que después serán de alguna forma fagocitadas por el Estado y reconvertidas en instituciones estatales, ¿no? De la salubridad, de la beneficencia, del asociacionismo, el asistencialismo, y todas estas cuestiones estaban ya de alguna forma cimentadas, evidentemente no exclusivamente por las mujeres, encontramos sindicatos laborales que también estaban trabajando en ese sentido, pero en Argentina se produce ese caso para el siglo XIX. Y lo mismo podemos ver para el caso de Cuba. De hecho, a mí el trabajo de Donna Gay me sirvió mucho como inspiración, ¿no? para poder articular yo el mío propio. Porque una de las tesis, digamos, que se manejaba en el caso de Cuba es que con el sufragismo, con la obtención del sufragio, con la obtención de la principal de las demandas, como que toda esa fuerza, esa energía, ese dinamismo del sufragismo se evapora, ¿no? Como que se paraliza y ya las mujeres no se mueven hasta la insurrección. Es decir, tiene que venir los hombres barbudos de la sierra para sacar a las mujeres nuevamente de las casas. Y es falso, en realidad es falso, porque vemos, y ese es el primero de los libros, el de Más allá del sufragismo, que precisamente toda esa fuerza, todo dichosa palabra, ¿no? Todo ese capital humano que se había ido forjando
y cimentando con la revolución del 33 contra Gerardo Machado y en la lucha por los derechos más específicos de las mujeres como el sufragio, en realidad dio lugar a otras miles de cosas, a eso, a beneficencia, a asociacionismo, a asistencialismo, a salubridad, a higienismo, a asociaciones que buscaban proveer educación por otros cauces no institucionales. Entonces, todo eso, digamos que fue articulando un asociacionismo que excedía a los sindicatos. Es que los sindicatos, los trabajos sindicados en aquel momento no eran aquellos en los que trabajaban las mujeres. No eran las cigarreras, no eran las costureras, no eran las lavanderas. Y las mujeres dicen, bueno, si los sindicatos no contemplan espacios para nosotras, nosotras crearemos nuestros espacios. Y eso en sí mismo ya supone lo que tú misma has dicho, Laura, un ensanchamiento de la democratización y de las formas de participación. Y eso fue lo que fui encontrando en los archivos de Cuba y casi el libro fue saliendo solo. O sea que, por ese lado contento. Bueno, eso de que fue saliendo solo. Bueno, No, pero me parece interesante porque justamente esto de que también, para quienes trabajamos también historia más reciente, es, bueno, preguntarnos este corte que hacemos en un momento, ¿no? Bueno, ¿cómo se produjo la politización de estas mujeres? ¿De dónde vienen? ¿Salieron a las rutas o salieron a tomar las armas solamente por una cuestión coyuntural? ¿O todas portan, individual o colectivamente, experiencias que de algún modo, no sé si concluyen, pero que conducen hacia esa militancia, ¿no? Pues justamente eso fue esa pregunta además es clave, Laura, porque es lo que me condujo a echar marcha atrás desde el primer libro al segundo, porque en las entrevistas con las mujeres que participaron en la insurrección contra Batista, la del 52-59, yo lo que fui descubriendo es que todas ellas, si bien decían, es que lo de Fidel Castro, es que el Moncada, es que los barbudos de la sierra son claves para mi lanzamiento, para catalizarme a la lucha, en sus palabras, en sus frases, entre líneas, cuando empezabas a escucharlos un poquito más a fondo, siempre estaba lo de, no, pero es que claro, es que no queríamos que Batista fuera como Gerardo Machado, es que mi padre participó en la insurrección contra España para la independencia, es que mi tío participó en la insurrección contra Machado, es que yo me movilicé para que no entrasen los nazis en Cuba. Y dice, bueno, aquí hay un pozo, ¿no? Hay un cemento, hay un cimiento que ellas mismas no es que se nieguen a reconocer, es que se han interpuesto tantas capas entre el 59 que vivieron y el 2014 en el que yo las entrevisté, que en realidad casi todo lo han focalizado en esa revolución contra Batista, pero había muchas cosas antes. Muchas de ellas habían participado en la defensa de Cuba durante la Segunda Guerra Mundial, y eso que Cuba casi no fue atacada. Pero como muchos otros países, como México también, por ejemplo, donde también tuve la suerte de vivir y trabajar e investigar, también hubo muchas mujeres que se organizó una retaguardia muy potente en el que las mujeres tuvieron el papel principal, porque al no ser atacados y al no ver un cuerpo femenino militar, los hombres no tuvieron ningún papel relevante. Las mujeres experimentaron una movilización sin precedentes en Cuba hasta el 41, que se alinea Cuba con Estados Unidos y declara la guerra a Alemania, y el 45. Hasta el punto, y esto es muy interesante, hasta el punto que las mujeres se sienten tan empoderadas, es que yo creo que ni siquiera cuando el sufragio, es que se sienten tan empoderadas que le escriben personalmente una carta al presidente en aquel momento, Ramón Cravo de San Martín, y le dicen, oye, queremos que se cree un Ministerio de la Mujer. Que se cree un Ministerio de la Mujer. Es que eso, en España se creó un ministerio, y luego ya lo quitaron cuando llegó el Partido Popular en 2011, pero es que eso yo no lo he vuelto a escuchar, ni siquiera con la revolución, en ciernes, en Cuba. O sea que era verdaderamente una coyuntura muy potente, muy dinámica, ¿no? Y yo pienso que todavía merece mucha más investigación en ese sentido. Entonces, un poco en síntesis, Laura, respondiendo a esa idea, sí que creo que hay un dinamismo que no se apaga, hay una energía que no desaparece, simplemente se transforma, ¿no? Como dice pues las leyes, ¿no? Estas clásicas de la energía. Yo creo que no se apagó con la obtención del voto, se condujo hacia otros cauces. Esto lo del ministerio es realmente algo, sí, no sé, aquí hay hace un par de años, pero realmente insospechado e incluso, insisto, y esto por ahí comprendo un poco cuando decís, bueno,
el libro salió solo porque en realidad yo encuentro esto en tu libro, digamos, no había tenido ninguna noticia previa sobre eso. Y en ese sentido me parece que también un elemento, y me estoy desordenando en la pregunta, pero un elemento muy interesante que aparece en lo metodológico, pero que es clave para los resultados, es la historia oral, ¿no? Es hacer, es como hacer fuentes orales. Digo, a lo mejor me detengo mucho más adelante en la anécdota de Aide, Aide y Mabel, ¿no? Eran Mabel, sí, Melba sobre, Hernández. bueno, el asalto al Moncada, Eso es. y que queremos ir. Digo, esa me parece hermoso, más allá del tiempo transcurrido y cómo sabemos que un testimoniante revisa sus propios, ¿no? Su propia historia, pero eso me pareció un indicador, digamos, bueno, de la centralidad que en estos casos tienen acudir a las fuentes orales. ¿Cómo fue ese proceso para vos? Vos venías ya trabajando sobre esas cuestiones, imagino, por lo de, bueno, por tu trabajo sobre Franco, sobre Sí. franquismo. Sí, bueno, esa es una pregunta además. Yo tengo un muy buen recuerdo de las entrevistas que mantuve con todas estas mujeres y además la metodología, por hablar un poco de lo metodológico, fue bastante fortuita, pero me siento muy agradecido de que también haya sido así, ¿no? Porque me permitió hablar con redes de mujeres. Es decir, yo llegué, recalé sin saber, yo no conocía La Habana, y en aquel momento, es que La Habana ha cambiado mucho de 2014 a ahora. En 2014 no había internet, no había nada, luego se firmó un acuerdo entre el gobierno de Cuba, Raúl Castro y Google, entró un poco internet, llegó Obama, faltaron las calles principales de la ciudad y ya todo el mundo tiene internet en las plazas. Y lo estamos viendo, ¿no? Con el movimiento que hay ahora mismo en La Habana, ¿no? Que está cuestionando, en fin. Todo eso ha sido posible también gracias a Internet, pero es que en 2014 todo eso no existía. Entonces yo llegué a una Habana en la que todavía Fidel estaba vivo, el recuerdo de Fidel y la presencia de Fidel estaba muy presente, y recalé en un barrio que se llama Nuevo Vedado, está al lado del zoológico de La Habana, y no es casual el barrio, yo no conocía esto hasta que no llegué allí. Ese barrio era en el que vivían los generales de Fulgencio Batista hasta que fue depuesto la dictadura. Cuento esto no como una cosa simplemente de prurito, sino porque de verdad es que tiene sentido en las entrevistas. Esas casas se vacían. Esas casas se vacían porque muchos se van al exilio, muchos son detenidos. ¿Y a quién se le dan estas casas mayoritariamente? A gente que ha estado apoyando la lucha insurreccional. Entonces, claro, el barrio en sí mismo era casi una fuente oral. Porque yo entrevistaba, casualmente por un profesor de la Habana, yo conocí a una primera mujer, esa mujer me puso en contacto con otra que vivía una calle más arriba. Y esa me puso en contacto con otra que vivía en la plaza de detrás. Entonces es que recorriéndome el barrio solamente es que puedo entrevistar a 20 y pico mujeres. Y porque se me acabó el tiempo de la estancia en Cuba. Es que podría haber entrevistado, no sé, a un montón de mujeres. Y una de las cosas, y ahora hablando un poco también de las corporalidades, una de las cosas más curiosas que me sucedieron muchas cosas. La primera es que en aquel momento yo tenía 26 años. Entonces ellas me veían como un nietecito. Me decían que no concedían entrevistas, dicen, porque vienen estas yanquis, no sé qué, no sé cuánto, y no querían hablar con las yanquis, decían. Decían, pero tú eres español, tú eres de la madre patria, tú eres no sé qué, no sé cuánto. Y fue algo súper inesperado, pero ellas me consideraban como un nietito y de la madre patria, me decían. La segunda cosa era que yo llegué como sin un gran sesgo ideológico, es decir, todos tenemos un posicionamiento, pero yo llegué abierto a que me contasen lo que me tuvieran que contar. Y siempre me decían, es que apreciamos mucho, no solo que seas de la madre patria, que un chico tan joven como tú tenga interés en nuestra historia, sino que tenga interés en nuestra historia como parte de un proceso de gran cambio en Cuba, ¿no? Gran interés por la revolución. Claro, yo me quedé también muy sorprendido porque yo no había abierto la boca, ellos estaban como poniendo sobre mí, pero la verdad es que siempre se mostraron muy amables y siempre se mostraron muy predispuestas a enseñarme sus archivos personales. Que eso también es algo que no puedes ver en un archivo oficial. Tú te vas al Archivo Nacional de Cuba y tú no ves las fotos que atesoran en una cartera vieja con unos cuantos pesos de la época y dicen, mira, pues esta soy yo con mi marido ahí en la sierra. Mira, mi marido va andando y yo en burro, subiendo la sierra. Wow, esto es una maravilla. O sea, y luego la lectura también antropológica de dónde tienen las fotos. Es decir, tienen fotos en el salón en la que están ella y él con el Che Guevara. Es como el trofeo, ¿no?
Es como mi gran momento fue cuando estuve con el Che Guevara en la Sierra del Escambray. Y luego cuando te llevan al dormitorio, ¿qué tienen? Pues fotos más íntimas, por ejemplo, de ella y su marido en la Sierra Maestra. Es decir, el significado de dónde está puesta las fotos también tiene muchísimo peso en ese sentido. Es algo que eso no lo relato en el libro, no llegué a ese nivel, no me quise meter tanto, pero habría dado quizá para otro tipo de reflexiones. Luego las fuentes orales también fueron muy interesantes para darme cuenta de que una cosa era lo que ellas querían que yo recordase y otra cosa lo que de verdad decían. Ellas decían, y el mismo movimiento revolucionario 26 de julio dice, que nunca fue machista con las mujeres, nunca las marginó y lo lleva muy a gala como lema. Pero la verdad es que ni siquiera cuando ellas mismas me lo decían era verdad. Porque te decían, no, los chicos fueron muy integradores, los chicos fueron muy buenos, siempre nos permitieron subir a la sierra, cuando ya estaban ellos allí. Entonces, fueron integradores, pero ¿cuándo te permitieron subir? Pues cuando decían que había armas para todos. Porque decían, no, ninguna mujer va a tener armas siempre que haya un hombre desarmado. Eso te lo decían ellas. Dice, bueno, pero es que internamente tú no quieres admitir que eran unos machistas del carajo. Bueno, perdón, pero es que lo eran. Cuando llegaba una mujer a la Sierra del Escambray, Zobeida, por ejemplo, le decían que tenía que coserle los pantalones a Camilo Cienfuegos. Ella era la que tenía que cosérselos. Y llegaba una mujer que sabía nada de armas, igual que su marido, y a él lo ponían a entrenarse en el armamento y a ella la enviaban directamente a la cocina de la sierra. Entonces, claro, en todos estos sesgos tú estás pudiendo hacer un análisis de género más profundo que en realidad ellas luego quieren corregir, un poco como para salvar las espaldas al movimiento y decir, no, como eran revolucionarios en todo. Y no lo eran revolucionarios en lo social, pero en las cuestiones de género eran muy conservadores. Bueno, me parece estar escuchando testimonios de las mujeres de las organizaciones armadas en Argentina, ¿no? En ese momento, donde de hecho había digamos, una expresión muy similar en el sentido de decir, en ese momento se estaba peleando, ¿no? Por algo, digamos, subvertir de tal manera las relaciones sociales que entre varones y mujeres estaban en ese camino. Es una de las cosas que, conversamos antes de la charla y, yo te decía que encontraba muchos reflejos, ¿no? De lo que leía en tu trabajo, de lo que yo había escuchado en mis entrevistas. Por eso me parecía que era, central esto de acudir a las fuentes orales como, cualquiera de todos estos procesos, ¿no? Y después, pero en ese sentido también, porque esto de, al final Aide y Mabel subieron, ¿no? Sí. Entonces me preguntaba también, o me interesó, me gustaría que desarrolles un poco este tema de las mujeres en el foco guerrillero. Es decir, la supervivencia de las guerrillas y la politización de la feminidad y cómo esto entra de alguna manera en tensión con la clandestinidad, ¿no? Vos haces unas aproximaciones bien interesantes a esto, y hace poco con el equipo de trabajo estuvimos pensando en esto, los cuerpos, ¿no? Los cuerpos en combate, cómo se formatean, cómo se espera que sean los cuerpos en combate de algún modo. Y me gustaría un poco que nos contaras cómo fue ese proceso de reconstrucción y los resultados a los que llegaste. Sí. Pues esa es otra cuestión, Laura, muy importante, además que es medular en realidad en el trabajo. Quizás, no sé si se percibe plenamente a lo largo del libro, pero yo estaba como completamente obcecado y creo que eso, no sé si me hizo girar demasiado el junco a mi favor, pero yo estaba completamente obcecado en intentar demostrar dos cosas. La primera era el grandísimo peso que tenía el llano, lo que se llamaba el llano, es decir, la clandestinidad en las ciudades, frente a la sierra. Porque lo visual, al final lo que vende, es un tráiler de acción. Entonces, ese tráiler de acción era los tiros que se pegaban en la Sierra Maestra. Y no estoy infravalorando la gran importancia que eso tuvo que tener. Por supuesto, la toma de Santa Clara, el Che Guevara, Camilo, es decir, eso no deja de ser importante. De hecho, es importante, pero es que es tan importante como la ciudad, no menos. O sea, perdón, no más, es tan importante como la ciudad. Y es que lo que ha sucedido es que el relato de la Sierra Maestra, no solamente, o de la lucha contra Batista, y esto es clave en el libro, y si quiero como remarcarlo muy bien, yo parto de que el relato de esa insurrección
se ha serranizado, es decir, se ha focalizado en las sierras y se ha marxistizado. Y en aquel momento el movimiento no era ni exclusivo de la sierra ni exclusivamente marxista. De hecho, los únicos comunistas declarados que habían ahí eran Raúl Castro y el Che. Es que ni Fidel había estado en las secciones juveniles del Partido Comunista en aquel momento. Entonces, no solamente se serranizó y se marxistizó, sino que se masculinizó. ¿Y por qué se masculinizó? Por lo evidente. Porque es que el foco se puso en el foco guerrillero. El foco de la película, el foco del tráiler estaba ahí arriba. Pero cuando desenfocamos y miramos a la ciudad, lo que descubrimos es que emergen nuevas figuras que quizá no tenían armas de fuego, pero tenían armas dialécticas, tenían armas en sus cuerpos, es decir, eran capaces, eso de los débiles y el arte de la resistencia, ¿no? Los dominados y el arte de la resistencia de Scott, ¿no? Ellas sabían que ellas podían utilizar lo que se presuponía de la feminidad para pasar controles policiales, para no ser cacheadas en un aeropuerto, porque solo había guardias masculinos, o sea, hombres en los aeropuertos. Si tú llevabas balas escondidas bajo tu falda, nadie te iba a cachear en zonas impúdicas. Entonces, pero ellas eran conscientes de eso y lo utilizaban a su favor. Entonces la sierra se beneficiaba de ello. Y lo sabía también, sabía que las mujeres eran tan necesarias para ello que las pusieron en las actividades más arriesgadas, quizás después de ponerte frente a unas balas, que es la de ¿qué? La de transportar las cartas de comunicación entre la sierra y las ciudades. Transportar los alimentos, porque si tú no nutres la sierra, ¿cómo se alimenta la gente allí? Expropiando propiedad de los campesinos, pero bebían mucho de las ciudades. Llevando armas, llevando medicamentos, llevando alimentos, llevando cartas, trayendo financiación desde el exterior. Esto es clave. O sea, no solamente necesitan todos estos recursos y suministros, es que las mujeres fueron claves en traer dinero de los exiliados de Nueva York, de Chicago, de Miami, de México, de Ciudad de México, de Perú, de Lima trajeron dinero, de Caracas. O sea, encontramos incluso grupos que dieron dinero desde Montevideo, desde Buenos Aires, de Santiago de Chile, que dieron pequeñas muestras de apoyo a esta lucha en la sierra, y fue también gracias a mujeres que se exiliaron, que en ocasiones sus maridos quedaban presos o sus parejas quedaban presos, sus hermanos, sus primos, y ellas se exiliaban. Y desde fuera hacían propaganda, hacían campaña publicitaria contra la dictadura, visibilizaban la violencia política, la represión política del régimen. Entonces, un poco con esa cuestión medular de las relaciones entre la sierra y las ciudades, yo lo que descubrí es que si desenfocamos el foco y miramos la ciudad, no solamente emergen otros agentes, es que mayoritariamente emergen mujeres. Porque dado que no se les permitía estar en la sierra, ¿dónde estaban ellas? En la ciudad. Y esto sí es clave y quiero recalcarlo mucho. Estar en la ciudad era más peligroso que estar en la sierra. Porque tú en la sierra estás en un lugar donde no sabe la policía dónde te encuentras. Pero es que en la ciudad sí que te rastrean. Tienes que salir a comprar. Tienes que salir a visitar a familiares, a amigos. Tienes que moverte en las redes clandestinas. Tienes que imprimir panfletos clandestinos. Tienes que poner a veces petardos en las estaciones de policía. Y la represión era mucho más fuerte. Entonces, por cerrar el círculo, lo que yo terminé descubriendo en el libro es que las mujeres lo pasaron muy mal en la ciudad. Lo pasaron incluso peor que los hombres que estaban al principio en la sierra. Entonces, claro, esto también te habla de cómo, por un lado, la insurrección pensaba, no sé hasta qué punto pensaba que dejando a las mujeres en la ciudad estaban quitándoles del peligro, porque en realidad es que era más peligroso. Y por otro lado, cómo las propias mujeres resignificaron sus cuerpos, los politizaron de tal manera que supieron poner a su favor lo que los hombres, los policías, la seguridad, los servicios de inteligencia pensaban de ellas mismas. Y se me ocurre un ejemplo también muy curioso. Encontré en las fuentes judiciales, en los tribunales políticos de la dictadura, un caso, hay muchísimos, pero es que este me llamó especialmente la atención, en el que una mujer daba cabida en su casa a 5, 8, 10 guerrilleros clandestinos. ¿Qué sucede? Que ella era la que lo organizaba todo. Y voy a misa, voy a comprar, y movía y hablaba y los organizaba, sin papeles ni nada, porque no podía quedar rastro. O sea, ella era primero la que tejía la red clandestina.
ella era la que ponía su casa al servicio de esas reuniones clandestinas. ¿Por qué? Porque se presuponía que una mujer no era capaz de formar ese yirigay, ese jaleo. Entonces, claro, ella estaba siendo súper consciente. Y al final, ¿qué sucede? Que cuando la policía logra descubrir las reuniones, ¿a quién detienen? A ella. A los otros no saben dónde están. Ella es la única que sabe dónde están. Entonces, ella estuvo en la cárcel, los otros no. Y ese es un poco el ejemplo que quería dejar para cerrar esta pregunta. Precisamente, uno de los dos elementos que me parece muy interesante también volver a traer y que de algún modo también se toca con el libro siguiente, y es las relaciones entre mujeres. Es decir, en principio, ¿cómo leíste o a través de qué proceso pudiste abordar las relaciones incluso de clase entre mujeres, ¿no? ¿Cómo se componían esto? ¿Y qué registro tienen aquellas que entrevistaste en el 2014 de esa situación? ¿Cómo se relacionaban en las organizaciones de mujeres, ¿no? Tanto el Frente Cívico de Mujeres Martinianas, ¿cómo estaba compuesto? Y el de las opositoras, oposicionistas unidas, pero no me Sí, oposicionistas unidas, ¿no? sí, sí. Entonces digo, allí había un intento de las universitarias o intelectuales de también traccionar a las mujeres de sectores populares. ¿Cómo pudiste componer estas relaciones? Bueno, en general, Laura, esto fue, y sí, creo que sigue siendo bastante complicado porque todas ellas, prácticamente todas ellas son iba a decir clases medias, pero es que por lo menos la mitad de las que entrevisté eran de clase alta. Eh, Tenían acceso a la universidad, algunas incluso a colegios como americanos, que todavía existían en Cuba, entonces, claro, eran bilingües, eso también les sirvió para hablar con los medios de comunicación, como con American Press, por ejemplo, cuando desembarcó allí. La misma Vilma Espín, por cierto, bueno, no me quiero desviar de la pregunta, pero Vilma Espín le hacía de traductora a Raúl Castro. Era la que hablaba en lenguas extranjeras, no él. Entonces, claro, esto me recuerda un poco a lo de la Malinche, ¿no? Que era ella la que dominaba los idiomas, ¿no? Entre los dos mundos. Pues Vilma Espín era la mediadora, ¿no? En general, eran mujeres de clase media, mayoritariamente clase alta, y cuando, digamos que conformaron estas organizaciones, o sea, lo que encontramos es que hay como una especie de intelectualidad que quiere convertirse en la vanguardia, pero no tiran tanto de las de abajo, por llamarlo así. Digamos que yo esto no lo asociaría tanto, en este caso, a relaciones de mujeres, sino al recrudecimiento que hay de la lucha, a cómo hay un ruido mediático que empieza a calar en la población y, sobre todo, creo que hay un factor incluso más clave que la capacidad de movilización que tenían estas organizaciones de mujeres que en realidad eran pequeñitas. Y es cuando llegó la sangre a las calles. Que hay un capítulo que dedico al tema de la maternidad doliente como un catalizador de las mujeres, y eso fue lo que hizo, por emulación, que muchas mujeres empezasen a sentir afinidad hacia el movimiento, ¿no? Es decir, es que el próximo puede ser tu marido, el próximo puede ser tu hijo, y así lo vendía la prensa clandestina, y así lo vendía el propio Frente Cívico. O sea, no estaban apelando a ellas por el hecho de ser mujeres, estaban apelando, perdón, por el hecho de ser revolucionarias, estaban apelando a ellas por el hecho de ser mujeres, pero en un contexto revolucionario. Entonces, yo creo que esa era la única forma que pudieron, digamos, a través de la cual pudieron conseguir movilizar a estas mujeres que no eran de su clase, que no tenían quizás una teorización de lo que tenía que ser la lucha contra un régimen autoritario, porque digamos que no estaban en los círculos de debate. Estas organizaciones, exclusivamente de mujeres, no eran tan grandes ni tan movilizadoras. El Frente Cívico de Mujeres Martianas fue muy activo, pero digamos, no estaba extendido a lo largo de toda la isla. Lo encontramos en La Habana, en Santiago, con algunas sedes en algunas ciudades, algunas representantes, pero sobre todo en las grandes ciudades de Cuba. Y el grupo de las mujeres oposicionistas unidas digamos, se desgaja del Frente Cívico y es todavía menor, está exclusivamente conformado por comunistas o gente afín al partido comunista. Entonces, claro,
perdón, al Partido Comunista no, el Frente Cívico de Mujeres Marcianas era el que excluía a las comunistas y las mujeres oposicionistas incluía a todas e inclusive también a las comunistas, que estaban muy mal vistas. Y estaban muy mal vistas, y no pierdo el tema de las mujeres y la clase porque quiero ir a la cuestión de raza ahora, que también es muy importante, porque en el 42 dos integrantes del Partido Comunista habían pasado al gobierno de Fulgencio Batista. Era el contexto de la Segunda Guerra Mundial, eran los grandes frentes populares, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma, alguien como Batista, un militar como Batista, y dos integrantes del Partido Comunista, a la alianza Estados Unidos-URSS, pues conformaron gobierno. Y desde entonces, digamos que se vertió un estigma sobre el Partido Comunista dentro de Cuba. Entonces se le veía como un traidor a largo plazo. Y por eso las mujeres comunistas, el Partido Comunista en sí, fue muy mal visto durante la lucha contra Fulgencio Batista en general. Y de hecho no hubo comunistas en la sierra, ni el Partido Comunista abogó por la lucha armada. Por eso yo decía antes que se marxistizó el relato, pero no hubo comunistas en la sierra. Y luego respecto al tema de las mujeres y la clase, y en este caso por hacer una intersección con la cuestión de raza, o la cuestión racial más bien, yo lo que sí percibí es que, a excepción de las federaciones comunistas, de mujeres comunistas en Cuba en los 50, antes de la Revolución, prácticamente no encontramos mujeres afrodescendientes o mujeres negras, como ellas prefieren que se les llame en Cuba, en estas organizaciones clandestinas. Prácticamente no las encontramos. Cuando rastreamos las fotografías, prácticamente no hay ninguna. Igual puede haber una, dos, pero están en los periodos anteriores, en los 40, en el final de los 30. Pero en la lucha clandestina, como tal, no de las fotografías que tenemos, porque es ahí donde podemos rastrearlo, o si encontramos algún documento en el que digan Eloína, la negra, que a veces la apodan así, ¿no? Pero prácticamente no encontramos ese rastro. Y tampoco encontramos, dentro de en las entrevistas que realicé, de aquellas que se autodefinían como negras o como afrodescendientes, dos. Y una decía, y eso para mí no fue importante, porque en mi grupo éramos todos iguales. Para mí nunca el factor racial fue importante. Ya está, si para ella no fue importante, ella nunca sintió, pues habrá que escuchar a ver si entre líneas. Pero la verdad es que en la entrevista que tuve con ellas no detecté como que hubiera sufrido algún tipo de marginación en ese sentido. Eso es un poco lo que puedo decir. Sí hay un caso de unas mujeres que no sabían leer y escribir, que su padre las enseñó un poco, pero que luego participaron en las campañas de alfabetización en los años 60. Digamos que las adoctrinaron, mejor dicho, rápidamente la lectura y la escritura, y ellas fueron las que fueron enviadas al campo a enseñar a leer y escribir a los campesinos, ¿no? En la zona de la Sierra Maestra. Pero la gran mayoría emerge de las ciudades a las que yo entrevisté, y es en las ciudades donde actúan. Entonces, digamos que yo creo que ahí hubo dificultad de entendimiento, ¿no? Entre mujeres de distintas clases. La mayoría provenían de la universidad o de oficios como del sector servicios, secretarias, algunas, de partido político. Entonces, bueno, sí era un poco más complicado en ese sentido rastrearlo. Claro, no es como podemos pensar para la realidad posterior aquí, que había de hecho una preocupación, ¿no?, por incorporar a las mujeres obreras o campesinas al partido o a la lucha revolucionaria, digamos. Más allá que conflicto, yo me preguntaba por esto, si habría habido, bueno, un interés en incorporarlas. No, si puedo aportar una cosita más, Laura, mínima. O sea, interés sí hubo a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel de las organizaciones como el Movimiento Revolucionario 26 de julio, a nivel general, de incorporar como a las grandes masas proletarias, las grandes masas campesinas, las grandes, ¿cómo llamaban también? Las personas, ahora me acordaré de la palabra, utilizaban un concepto, un término en concreto, pero a nivel general, es decir, en la prensa clandestina, en el Sierra Maestra, por ejemplo, en el Alma Mater, que eran todos prensa clandestina en aquel momento, se hace un llamado general y un llamado general a quienes ya están dentro de la lucha a que extiendan esas redes como en el boca a boca. Pero digamos que eso sería como una cuestión, y otra cosa es si hubo mujeres como que intentaron jalar a mujeres de clases más bajas a estas organizaciones. Y yo por lo menos en las entrevistas que vi y en los panfletos que consulté, no vi eso. Pero
Lo que sí es importante es que eso que justo acabas de mencionar sí existía antes. No en el contexto tanto de la revolución, sino en los congresos de mujeres de los años 23, 25 y 39 en Cuba, sobre todo en el último, en el del 39, sí hay un grandísimo interés en incorporar a mujeres que llamaban no letradas, ¿no? O iletradas, ¿no? A las federaciones, a las organizaciones, a que se formasen para ser más libres, ¿no? Porque la educación te hará libre. Ese discurso sí está, pero en el contexto de la revolución yo no lo sentí tanto, aunque presumo que implícitamente lo estaría. Otra cosa es que no hayan dejado testimonio escrito de ello, pero yo presumo que existiría. Las redes orales, y eso es algo que encontré en México, las limitaciones de las fuentes nos impiden ver a aquellas mujeres que se expresaron pero no escribieron. Y seguro que hubo muchas más voces que letras nos han pervivido hasta el presente. Entonces, claro, lo digo porque, por ejemplo, yo en México encontré que en las actas de los congresos algunas mujeres firmaban a mano y otras firmaban con la huella dactilar. Bueno, pues esta mujer estuvo en la reunión. Pudo no dejar nada por escrito, pero seguro que participó. ¿Y quién te dice que no fue la que más participó? Entonces, claro, en Cuba pudo suceder exactamente lo mismo. Estamos en un contexto en el que la mitad de las mujeres todavía no saben leer y escribir, pero saben hablar. Entonces, pueden que no estén letradas en los términos del momento, pero tenían cultura y tenían ideas y preocupaciones. O sea, que seguramente estuvieron. Lo que pasa es que yo a través de las fuentes no he podido verlo, de las fuentes escritas. Claro, claro. Sí, sí, eso es una de las grandes incógnitas que hay en estos casos, ¿no? Esto, bueno, nosotros decimos, hubo 3 oradoras, pero ¿quiénes fueron el público que estuvieron ahí sosteniendo la reunión? Hay algo que vos decís más allá del sufragio, y que lo encontramos en los movimientos de mujeres en los años antifascistas, sobre todo 40 en la Argentina y también en México, y que es lo de la maternidad doliente. Y digo porque vos hablás en La llamada de las armas, pero la cuestión de la Guerra Civil Española la mencionás en el otro libro, y la figura de la pasionaria, ¿no? Está muy presente en las mexicanas antifascistas y también en las comunistas antifascistas argentinas, no solamente con el objetivo de la contribución, ¿no? a la España republicana, sino el ejemplo, ¿no? de lo doliente. Entonces, ¿cómo lo podés contarnos un poco sobre eso en el caso de Cuba? Sí, pues en el caso de Cuba, o sea, hay dos factores distintos, un poco por tomar el eje de la pasionaria. El primero de ellos es, bueno, y justo pues en Argentina precisamente se publicó, no por Mercedes Justa y Adriana Malobra, aquel libro de Queridas Camaradas, ¿no? Que un poco habla sobre toda la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Yo en concreto he estudiado las secciones cubana y mexicana de esta organización, y aquí nos estaríamos moviendo en un escenario de redes internacionales muy potentes, que girarían en torno a otras muchas mujeres, en torno a la pasionaria, por supuesto. Y en Cuba la prensa sí que refleja la pasionaria, sí que refleja esta organización de mujeres y cómo se vinculaba la cuestión de luchar a favor de la paz por la protección de la maternidad y de la infancia. Hay una simbiosis ahí muy potente a partir del 45 que no existe, o que yo por lo menos no veo con tanta fuerza antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero a nivel de la revolución, a nivel de la insurrección en los años 50, lo que sí percibo es que un poco lo que decía anteriormente, que las mujeres utilizaron la sangre en las calles, los mártires, las torturas, para alentar a que mujeres sin militancia política se movilizasen en las calles. Eso fue determinante. Y además, con un carácter muy de performance. Es decir, como yo supongo que lo podemos encontrar en muchísimos escenarios, pero la performance de salir todas enlutadas a la calle, con una pancarta, por la calle principal de Santiago de Cuba, sabiendo que ahí van a estar los medios de comunicación, haciendo un entierro real o un entierro simbólico para llamar la atención. O sea, es además un gesto de desobediencia civil, de acción de no violencia, sin armas, que tambalea, no un régimen, pero que tambalea la opinión pública. No solamente es para movilizar a mujeres que puedan padecer lo que yo estoy padeciendo,
que estoy en la manifestación, sino para decirle a la opinión pública, ojo, lo que está pasando aquí no es que las mujeres nos estamos poniendo de luto, es que las mujeres estamos corporizando Cuba, Cuba está de luto. Entonces, claro, hacían este diálogo, entretejían todos estos significados en la prensa y algo tan inocente como ir simplemente vestida de negra se convertía en todo un reclamo político a nivel nacional, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo quise llamar como la maternidad doliente, ¿no? Y la forma de catalizar a mujeres sin militancia a un activismo muy potente en las calles. Y esto en los años 50 se encuentra muchísimas veces en Cuba, sobre todo a partir del 56, cuando se recrudece mucho la lucha. El color negro como una forma de llamar la atención de la prensa y de denuncia al régimen. Entonces, claro, esto también ponía contra las cuerdas a las fuerzas policiales. ¿Y qué hacemos con estas mujeres desarmadas? ¿Las reprimimos? ¿Las apaleamos? Porque no era lo mismo que encontrarte a uno con un fusil en la sierra. Entonces, claro, normalmente ahí ganaban la partida las mujeres y se les dejaba transitar por las calles, se les dejaba llevar su significado, su lema, su reclamo por las calles, no se les podía parar. Al contrario que una manifestación con proclamas, con letreros, que salía desde la universidad y quería llegar al Palacio Presidencial, ahí sí que las fuerzas actuaban. Contra las mujeres, no. Contra las mujeres enlutadas, no. Y esto yo creo que es significativo, muy significativo. Sí, esas apelaciones, ¿no? La dolencia además como escudo, me parece que es Sí. muy interesante para pensar en otras latitudes y está muy bien planteado acá. Bueno, finalmente yo hay un elemento que me gustaría preguntarte para después abrir si alguien quiere, porque he monopolizado la pregunta, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, y es, cuando vos trabajás, en el último capítulo de tu libro, vos trabajás la cuestión de la represión política sobre las opositoras. Y bueno, hay algunas cosas más interesantes, como bueno, abordás el tema de la violencia política sexual como forma de tortura. Eso me gustaría que comentes un poco, pero además el tema de, vos te ocupás de hablar o de intentar hacer un cálculo cuantitativo, ¿no? Sobre la represión y el asesinato en la dictadura. Me parece, digamos, porque toda tu tesis circula, bueno, en un abordaje que si bien no le escapa a los datos, pero tiene una perspectiva cualitativa. De todos modos, ahí te preguntas por la dimensión cuantitativa. ¿Cómo tomaste esta decisión y qué encontraste en ese camino? Gracias, Laura. Es una pregunta excelente y que hasta me da respeto responder. Y ahora voy a ello. Bueno, la primera es respecto a la violencia sexual como arma. Hay algo que sucede, supongo, en todos los regímenes dictatoriales y en algunas democracias, nos podemos encontrar también, con que por escrito no se dicen cosas que luego se llevan a cabo, ¿no? Evidentemente no hay ningún código, o yo no he encontrado ningún código de prácticas policiales que dijeran a los hombres se les tiene que hacer esto o a las mujeres lo otro. Pero precisamente como esa arbitrariedad es lo que nos habla de cómo había como una especie como de preconcepciones de cómo se tiene que torturar a determinadas personas basadas claramente pues en cuestiones de género, ¿no? Y además, cuestiones de género que se veían, por ejemplo, a los hombres, encontramos casos en los que a los hombres se les torturaban arrancando los testículos. Y en las, digamos, en las sesiones de tortura, de testimonios orales que se han podido recabar, pues se llegaba a decir esto de te vamos a cortar los huevos para hacerte un maricón, o ya no eres maricón, entonces no te hacen falta tener los huevos, ¿no? Entonces, eso se encontraba en las sesiones de tortura, que esto escapa a los cuerpos judiciales. Claro, esto es en los departamentos policiales, en las estaciones de policía, en los servicios de inteligencia, en el Buró de Represiones Buró de Represión de Actividades Comunistas, que se funda un poco apoyado con todo el macartismo de los años 50 en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que sucedía sobre todo a los hombres, a las mujeres, pero era el fin, o sea, el fin era el hombre, era llegar al que se presuponía que era el elemento más activo de la clandestinidad. Pero cuando se torturaba a las mujeres no eran un fin, la mujer era un medio para llegar al hombre, bien por medio de la información que pudiera darle, es decir, la mujer se rinde y habla y dice dónde está su hermano, su amigo, su marido, quien fuere, o bien porque el hecho de estar torturando a la mujer va a hacer que el hombre salga del escondite.
Y eso era lo que encontramos en los expedientes policiales. Y además había una violencia muy específica. Lo que se buscaba era sobre todo que la mujer no muriera. Entonces, por eso, esa es una de las razones por las que encontramos en los registros muchos más hombres muertos que mujeres, más allá de que se torturó a muchos más hombres porque, aunque yo esté visibilizando a las mujeres, lo cierto es que por lo menos los expedientes que encontramos nos hablan de que hubo más hombres detenidos. No digo que no hubiera igual participación o no, porque ahí hasta ahí no podemos llegar, pero los expedientes de detenciones y los expedientes judiciales sí nos hablan de una mayor participación masculina. Yo voy un poquito más allá, hago la crítica y digo, bueno, nos hablan de una mayor detención masculina. No sé cuánta participación femenina hubo o no. Pero el caso es que a las mujeres prácticamente no se les asesina en tortura. Hay algunos casos, pero son muy pocos. Lo que sí encontramos son muchas torturas, y torturas muy específicas, torturas que no se le podría infligir a un hombre, que son desde violaciones grupales, las torturas de los pechos, que podemos decir, sí, nosotros tenemos también mamas, pero a los hombres no se lo hacían a las mujeres, en concreto. La introducción de objetos de todo tipo por la vagina, eso lo encontramos en el libro, pongo algún ejemplo. El hecho de desnudarlas, a los hombres no se les solía desnudar, pues yo no he encontrado testimonios de eso, se les desnudaba a ellas para como infligir una mayor humillación de algún tipo, ¿no? Se las desnudaba, se les ataba, de hecho creo que incluye una ilustración de ello. Entonces, eso es un poquito lo que encontramos de las diferencias, por eso hablo como la violencia sexual como arma policial, porque tiene un fin muy concreto, y era el de obtener información, no el de matarlas, era el de encontrar a esas redes de las que hablaba antes, porque ellas eran nodos importantes de esa clandestinidad, y no acabar con su vida. O sea, la mayor tortura era tenerlas ahí, hundirlas mentalmente, agotarlas y someterlas a todo tipo de tortura. En algún caso, también encontramos incluso mujeres que después de haber sido agredidas y no morir y estar en el hospital, son incluso perseguidas y visitadas por los cuerpos policiales en el hospital. O sea, el asedio continuaba y son protegidas por los médicos. O sea, esos casos también los encontramos en las fuentes. Luego, igual me acuerdo de algún otro caso relativo al tema de la tortura, pero sí quería ir a la cuestión cuantitativa. Y la cuestión cuantitativa, porque la investigación, afortunadamente, no es todo planificación, entonces fue una cuestión muy fortuita. Por medio de una profesora de la Universidad de La Habana, un señor que formaba parte es un ex integrante de las fuerzas de seguridad de Cuba. Este señor se entera, ahora está trabajando en la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. O sea, es una persona que en su momento pues, tuvo un papel, ¿no? Y participó en la insurrección de los 50. Entonces, esta persona se entera indirectamente de que, por una conversación informal con una profesora de La Habana, de que yo estoy trabajando estos temas. ¿Y cuál no es mi sorpresa cuando en agosto del 14, en agosto del 16 me dice que vaya a su casa, que nos entrevistemos, que me interesa mucho mi investigación y tal. Y claro, a ver, estás hablando de los años 50. Es una época delicada, no es algo nuevo, estás investigando sobre los orígenes del régimen que sigue en vigor en Cuba, y no fue la primera vez que yo me encontré con alguna traba en los archivos, ¿no? De, ¿tú qué documentación vas a consultar? ¿Hasta qué año? ¿Hasta el 59? Ah, no hay problema. Pero después del 59 no podía hacer nada. Eso me lo encontraba así de veces. O sea, a mí nunca me han quitado un documento hasta donde yo sé, pero más allá del 59 yo no he podido ver. Y cuando era del 52 al 59, a ver qué quería hacer, ¿no? Entonces, este señor me llama a su casa y me dice, oye, mira, ¿qué estás investigando? Yo le cuento todo. Y me dice, mira, pues todos esos archivos que tú estás viendo uno por uno en el Archivo Nacional de Cuba, los expedientes judiciales y policiales de los que yo he hablado, todos esos expedientes yo los tengo ya digitalizados. He estado 6 años digitalizándolos, fotografiándolos. Digo, pero si yo no puedo fotografiar en el Archivo Nacional, dice, bueno, es que yo soy del Consejo de Estado. A mí me han dado un permiso para yo hacer ese trabajo, les voy a alegar la documentación después, pero yo ya me quedo una copia. ¿La quieres? Sí, claro. Digo, pero esto, como, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Dice, ¿qué va a costar, chico? Esto es para ti. Y me lo dio. O sea, me dio 6.500 expedientes o 6.200 expedientes, todos fotografiados. Noticias de periódicos, todo, o sea, fotos que yo no podría haber hecho. Yo, aunque hubiera estado 2 años en el Archivo Nacional de Cuba, yo no podría haber copiado toda esa información. Porque en el Archivo Nacional de Cuba no te dejan fotografiar. En el de México sí.
En el General Nacional de México sí, pero en el de Cuba no. Entonces, claro, este señor Bernardo Granado, que yo le debo 2 jamones, por lo menos, pues claro, este señor me dio 5 años de trabajo gratis. Claro, yo es que lo tengo en un altar a este señor. Y a partir de ahí hice un trabajo, y tengo que admitir una cosa, yo hice un trabajo sobre todo numérico. Pero es que ¿y por qué numérico? Porque es que, no se lo pierdan, es que este señor había sonsacado la información básica de los expedientes. Él no los había analizado, no los había leído. Él dice, yo solamente lo fotografía, porque estaba buscando un tío mío, lo mío, tal, y me metí, y 6 años. Y ya que me puse, me dieron permiso 6 años. Entonces él tenía una base de Excel de 6.000 y pico entradas en la que decía fecha, detención, cuerpo policial que lo hace, hombres o mujeres, cuántos son, porque fecha, así todo sistematizado, pero no había analizado la información. Y de ahí saqué yo el análisis cuantitativo. Yo no pude hacer tampoco un análisis cualitativo muy profundo porque no me he podido leer los 6.200 expedientes. Me he leído los 200 y pico que hay específicos de mujeres. Eso sí me los he leído todos. Pero, o aquellos en los que en la base de datos pone que había hombres y mujeres. Ahí también me he metido. Pero no he podido leerme los 6.200. Entonces, gracias a toda esa información que me dieron gratuitamente, muy amablemente, yo pude hacer todo ese análisis cuantitativo y sacar y decir, mujeres que fueron detenidas o expedientadas yendo solas, o yendo con otras mujeres, o yendo con otros hombres. Esas gráficas yo las pude sacar gracias a esa información, ese trabajo que Bernardo Granado hizo en sus 5 o 6 años de investigación. Yo creo que solo eso habría sido una tesis doctoral. O sea que muy agradecido a este señor. Realmente ese relato es fabuloso para el cierre de este evento. Bueno, si quieren hacer alguna consulta, acá hay una de María Gracia, que dice que ya quiere leer tu libro. Y bueno, se queda pensando en la negritud y las mujeres. Y bueno, cuando puedas, le gustaría saber si investigaste sobre las Marianas. Pues sí, a ver, las Marianas, bueno, las Marianas del pelotón, claro, efectivamente. Las Marianas es el nombre de aquellas mujeres que participaron en el pelotón, en el pelotón de Mariana Grajales, ¿no? Que fue el único pelotón exclusivamente integrado por mujeres en la Sierra Maestra, que antes se me ha olvidado mencionarlo. Es decir, no hubo prácticamente mujeres que participaron en lucha armada, pero sí que hubo un pelotón exclusivo de mujeres. Y este es el pelotón Mariana Grajales. Y el pelotón Mariana Grajales participó en combates clave de la Sierra Maestra. Y aquí en el pelotón Mariana Grajales sí que encontramos a un par de mujeres, negras. Digo negras, en este caso lo estoy diciendo yo porque no tengo ocasión de entrevistarlas. Pero sí sé que en las fuentes se habla tienen como muy a gala el hecho de decir tenemos a mujeres negras en nuestros cuerpos militares. Entonces, claro, ese sí es un cuerpo como muy importante que rompe, digamos, con los estereotipos o con, digamos, los roles que se le asignaban a las mujeres casi por defecto. Luego, sobre la cuestión de la negritud y las mujeres, bueno, esto es una cuestión sobre todo del primer libro. Y esto es muy importante. Las primeras... está el Congreso Latinoamericano de 1910, ¿no? De las mujeres pues precisamente en Buenos Aires. Poco después, en 1912, yo creo que quizás un poco influidas por esta onda expansiva que sucede a partir de eso, del Congreso Latinoamericano de 1910, en Cuba se funda el primer partido feminista en Cuba. Se llama Partido Feminista, pero no participa de elecciones nacionales, simplemente se autodenomina partido. Cuando leemos las actas, un poco para responder a la cuestión de la negritud, cuando vemos las actas, estas primeras organizaciones de mujeres, para mi sorpresa, se definían como interraciales. Y digo para mi sorpresa porque no hay que olvidar que en Cuba se abole la esclavitud en 1886-88. O sea, es que se abole en esos últimos años de los 80. Es que habían pasado 20 años, 24 años. En 24 años estas organizaciones de mujeres se definen como tales. Pero una cosa es cómo se definen y otra cosa es que mujeres ingresan ahí. Entonces las mujeres que ingresan son mayoritariamente blancas. Lo que encontramos en algunos expedientes luego después desaparece, pero al principio ponen a la derecha blanca, mulata, negra, blanca. Entonces lo que encuentras es que blanca, 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 mestiza. Perdón, mulata. Blanca, 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 mulata. O sea, puedes encontrar un caso, pero no encuentras a ninguna.
Cuando nos vamos a los congresos nacionales, 1923 y 25, son los dos primeros congresos nacionales en Cuba, encontramos que en el primero no hay ninguna mujer negra. Y no lo sé porque haya podido ver fotos que son de malísima calidad, por cierto, sino porque en el 25 dicen que la primera mujer negra en participar en un congreso nacional es una que asiste en el 25 y que es una despalilladora que trabaja despalillando el tabaco para luego hacer los puros, ¿no? Y de un sindicato de despalilladoras. No será hasta el 39, en un contexto totalmente distinto, en el que, con un partido comunista muy fuerte en Cuba, que ya el Partido Comunista no es clandestino, que lo había sido desde el 25, desde su fundación, encontramos ya una primera mesa dentro de un congreso nacional que se llama La Mujer Negra y sus problemas. Y ahí hablan de la cuestión del racismo, la cuestión de la marginación de los niños y las niñas negros y negras en los colegios, cómo articular la negritud y el nacionalismo en Cuba. Ahí ya encontramos un debate mucho más potente, que se ve reforzado con esta Organización Internacional de Mujeres de la que habla el libro de Adriana Valor y Mercedes Justa. Pero eso será ya en los 40. Entonces, la cuestión de la negritud y el feminismo en Cuba es un muy mal maridaje hasta el final de los años 30. Un poco por responder algo deprisa a esta pregunta sobre las mujeres y la raza. Gracias, Manuel. Bueno, saludos, agradecimientos en el chat. Bueno, abrimos si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario. Sí, claro. Sí, Gustavo, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, acá había escrito en el chat, pero no alcancé a darle el clic todavía, que me sumo a los interesados en leer los libros de Manu, porque su exposición realmente ha sido muy interesante, estimulante. Y yo puntualmente ahora digo, porque anoté muchas puntas para retomar, pero lo que le quería preguntar es si vos pudiste en estos análisis de los testimonios orales en torno a la lucha armada, a la resistencia en la sierra, o incluso en el hinterland de eso, si te aparecía alguna referencia a la Guerra Civil Española, porque pensemos que el Che vivió en Altagracia, era vecino de Manuel de Falla y bueno, su juventud estuvo muy atravesada por esa experiencia. Alberto Bayo entrenó al grupo de Fidel en México. Entonces, digo, no sé si ahí porque vos hiciste, me pareció muy importante este rescate que señalabas de cómo la revolución del 33, toda la experiencia esa 33-35 reaparecía, cómo aparecía la gesta de independencia del 95 al 98, y digo, a lo mejor, no sé si eso quedó de alguna forma inscripto en los testimonios o lo de la guerra civil, porque bueno, ahí tenemos las brigadas mixtas, por ejemplo. Entonces, no sé si algo de eso sobrevivió o, bueno, más vale estuvo silenciado. En fin, vos sos el que conoce el tema. Yo simplemente, arriesgadamente, estoy haciendo esas conexiones. No, pues, Gustavo, muchísimas gracias de verdad por su pregunta. Aquí además tengo que dar paso en realidad a la que es en realidad la experta, ¿no? La que fue mi directora de tesis. Precisamente su tesis fue sobre el impacto que tuvo la guerra civil en Cuba. Su libro se llama Cuba, otro escenario de lucha. Yo lo tengo por ahí, o sea que igual, si te interesa, Gustavo, te lo puedo hacer llegar. Ella sí rastrea muy bien, que yo conozco mucho menos esta cuestión porque su análisis es mucho más abierto que la cuestión de género, pero ella rastrea muy bien cómo efectivamente Cuba se dividió. O sea, el exilio o sea, por un lado, la inmigración española a Cuba, evidentemente, fue tan grande, inclusive entrando el siglo XX, pues al igual que Argentina, y luego ya a eso se le sumó el exilio con la guerra civil, fue tan grande que Cuba se dividió. Cuba se dividió al punto que es que en Cuba existió una falange, existió una sección femenina, existió un círculo republicano por el otro lado y había una opinión dividida y había luchas allí divididas. E inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, todo el discurso de la
como nos está pasando a nosotros los cubanos lo que le pasó a los españoles, no, ahora están llegando los alemanes y nos asedian, el nazismo está a las puertas del Caribe, tenemos que defendernos, con ecos de lo que sucedió en Cuba, perdón, de lo que sucedió en España, eso sí lo encontramos en Cuba. No lo encontramos tanto, para el caso sobre todo de las mujeres, evidentemente para el caso de quienes entrenaron en México, no, pues Bayo, sí lo encontramos mucho más ahí, pero no lo encontramos tanto entre las mujeres. Muy puntualmente, lo que sí es cierto, Gustavo, me has rescatado una idea que tenía por ahí perdida. Algunas de las mujeres que participó en la lucha clandestina en los 50 sí que había participado en pequeñas asociaciones que al principio de los 40 se crearon como para acoger a los niños exiliados españoles, como sucedió en México. Igual, eso sí lo encontramos. Entonces, esto no me lo han dicho ellas en sus relatos orales, esto lo he visto yo cruzando expedientes. De pronto me he encontrado años, pero de forma además, eso es como muy satisfactorio, ¿no? Como muy alegre cuando en el año 40 encuentras un expediente del 41 y te encuentras un nombre de una mujer que tú estás investigando en el 54 y dices, mira, es esta. Además, es esta porque después luego en otro archivo encuentras que le hacen una pequeña biografía y dicen que estuvo en los años 30. Entonces vas cruzando información y sí te das cuenta de que de esta forma se refuerza la hipótesis que yo tenía, que es que todo ese dinamismo del sufragismo y que se amasó durante la Segunda Guerra Mundial, no solo por la oposición a Alemania, sino por ejercer de colchón también al exilio español en Cuba, en realidad sí que sirvió para ir politizando un pensamiento, inclusive entre las mujeres, aunque es menos visible. Entonces, digamos que esas son como las pequeñas referencias que puedo dar para los 50, pero para los 30 y 40 hay un evidentísimo impacto de la guerra civil en Cuba. Y el libro de Consuelo Naranjo Orobio, que creo que no he dicho el título, el nombre de ella, lo pongo por aquí en el chat. Su libro es Consuelo Naranjo Orobio. Yo creo que es el mejor libro o el más profundo que existe al respecto. Había además también comités para la financiación, de apoyo a los exiliados. Eso también se conformaron en Cuba, al igual que en México. Eso también como mover financiación para poder ayudar a los exiliados que llegaban, ¿no? Y a muchos de los niños que llegaban huérfanos, ¿no? a Cuba. Bueno, gracias Gustavo, gracias Manuel. Seguimos con la posibilidad de hacer una charla, le sacamos unos minutos más Sí, claro. a Manuel, si alguien más quiere hacer alguna consulta, algún aporte, alguna inquietud. Una cuestión muy puntual, digamos, a mí lo que me pareció fascinante de tu presentación no solamente son los supuestos con los que trabajás, sino la variedad de fuentes con las que trabajaste, digamos, y eso me parece realmente muy, muy atractivo, digamos, porque hablaste de la historia oral, pero también a lo largo de tu exposición nos fuiste abriendo todo, digamos, un abanico que realmente nos hace envidiarte, pero también padecer, pues, digamos, lo que debes haber padecido para procesar toda esta información. Entonces, me parece muy interesante, sobre todo para el tema de lo asociativo, que es tan difícil, digamos, porque lo institucional tiene un corte muy formal y en muchos casos la reconstrucción de las redes, esto que vos decías, bueno, me encontré en un expediente a otra mujer, después era la misma que yo entrevistaba, bueno, eso es una maravilla. Pero puntualmente, más allá de estas apreciaciones, me gustó mucho lo de las fotografías y me gustaría que, si podés explicar un poquito más alrededor de esto, porque las fotografías son muy, muy, muy importantes para la reconstrucción, sobre todo de la historia de las mujeres y de la reconstrucción de estas redes, es decir, de recuperar también, como vos dijiste, a las mujeres no letradas. Nada más que eso. Muchísimas gracias. Me parece cuenta institucional, no sé, ¿su nombre? Perdón. Mi nombre es cuenta institucional, porque como yo soy la directora del ISIR, me aparece así. Mi nombre es Sandra Fernández. Ay, perdón, Sandra, gracias. Es que claro, no por favor, por favor. No lo cambié y lo tendría que haber cambiado. Mis disculpas para el resto. No, todo bien. Muchas gracias, Sandra, por su pregunta. Bueno, me resulta doblemente atractiva
bueno, primero por un mero apunte por el tema de las fuentes. Sí, yo creo que tuve mucha suerte. O sea, yo creo que en su momento no era consciente de la suerte que estaba teniendo por varias cuestiones. La primera es porque creo que ahora quizá un poco menos, pero en general ese periodo de la República de Cuba está todavía muy poco trabajado. Creo que por suerte cada vez más, pero en aquel momento, en 2014, estaba poco trabajado. Como referencia, 2015, Michelle Chase publica un libro que se llama Revolution Within Revolution, Gender and Sexuality in the Cuban Revolution. Se llama. Entonces, claro, sale un año después. Ahora, en junio de 2021, ha salido un libro de Takara Keosa-Brusón que se llama, no me acuerdo el título exacto, pero habla sobre las mujeres negras, género y mujeres negras y demás en La Habana. Entonces, claro, ahora se está haciendo muchísimo trabajo en el que se está intentando estudiar, por un lado, el papel de las mujeres en la insurrección con más profundidad y, por otro, el rol de las mujeres negras y las redes que fueron tejiendo también para proveerse de apoyo mutuo. Esta frase de Kropotkin, ¿no?, del apoyo mutuo, creo que en este caso es muy importante. Entonces, ha sido como en cuestión de 6 años cuando se empezó a incorporar todas estas voces, pero yo creo que todavía queda mucho por hacer. Entonces, yo creo que tuve la suerte de poner el foco en algo en lo que en realidad no se había dicho mucho, y eso quizás me permitió trabajar con un poquito más de ligereza con muchas fuentes, que seguro que si ahora las retomase merecerían un análisis mucho más profundo. Pero bueno, tuve mucha suerte también porque, por ejemplo, el Archivo Nacional de Cuba tiene un registro específico para sindicatos y asociaciones. Y eso facilitó mucho la labor porque tienen como 15 libros, que son así como cada uno, así más o menos. Tienen como 15 libros de sindicatos, asociaciones, federaciones. Y tienen como el nombre, por ejemplo, Federación de Mujeres Costureras, y el número del expediente. Entonces, claro, yo iba viendo dónde podían estar las mujeres y de qué años. Entonces, a veces lo pedía y la federación era de 1902, ya no me valía. Entonces, claro, tuve que pedir como, no sé, centenares de expedientes hasta que iba encontrando aquellos que eran de los 33, 35, 37. Y para mi sorpresa, la gran mayoría de asociaciones, la gran política de masas, estalla en Cuba precisamente en esos 20 y 30. Entonces tuve doble suerte, que había un buen registro de asociaciones y que bueno, que la verdad es que me sacaron todos los archivos que fui encontrando y había poco trabajo hecho hasta la fecha. Y luego la cuestión de las fotografías. Pues, Sandra, es una pregunta muy bonita porque me ha venido a la mente el ejemplo de las hermanas Boizán. Creo que lo pongo en el libro y me va a permitir buscarlo porque lo tengo al final. Y me parece un ejemplo muy bonito, el de estas mujeres. No sé si han podido ver esta foto. Llegó la boizanería. Ellas se llaman Boizán. Ese es el apellido. Boizán. ¿Y por qué dicen llegó la boizanería? Porque ellas eran el padre, la madre y eran como 7 hermanos o algo así, o 8 hermanos. Y de ellos creo que eran 4 o 5 eran hermanas. Entonces, claro, yo lo que descubro a través de esto, que esto es, si no sé si lo aprecian, es como una madera. Es una madera dibujada, de este tamaño. O sea, no tiene más. Esto lo tenía la mujer guardado en una zona íntima. Lo tenía guardado, lo llevaba con ella como un talismán, como un amuleto. Y cuando veo que de pronto saca esa tablita de madera chiquita, desvencijada, viejita, medio rota, con la pintura, el dibujito de su familia, la boizanería, y me dice, fue mi papá el que nos enseñó a leer, a escribir, el que nos cuidó en el rancho que tenía allí en Santiago de Cuba. Fue mi papá el que nos enseñó, porque eras de un sindicato de campesinos allí. Fue mi papá, perdón, de ganaderos. Fue mi papá el que nos enseñó que la revolución era importante. Yo dije, para estas mujeres, Fidel era un actor secundario. El referente era papá y mamá. Y la verdad es que hice un análisis de palabras, que también lo reflejo en el libro. Ya metí todas las entrevistas transcritas, que pues las tengo ahí en el ordenador, y lo que hice fue una búsqueda de palabras. Dije, ¿cuántas veces mencionan a Batista? ¿Cuántas veces mencionan a Fidel, a Che Guevara, a Raúl, a papá, o a padre, o a mamá, o a madre? Y así, o a, no sé, a Camilo. ¿Cuántas veces mencionan a los diferentes referentes? A Aide Hernández, a Melba, a Aide Santa María, a Melba Hernández. ¿Cuántas veces mencionan a cada uno de ellos? Y para mi sorpresa, pero ya me lo veía venir, al que más veces mencionaban es a papá. Luego a Fidel y a mamá.
Pero Che Guevara, Raúl, eso eran agentes lejanos, están incorporados después. Cuando veías el relato, el grueso de su militancia estaba en su familia, en sus redes familiares y en sus redes de amistad. Lo otro eran nombres que llegaban a través de la prensa, pero en sus círculos es donde se estaba tejiendo toda esa preocupación, esos problemas, esos dilemas. Entonces, eso fue muy bonito y eso lo vi, en este caso, a través de una maderita chiquitita. Pero es que en todos los casos encontramos, por ejemplo, me ha venido a la mente otro caso, el de una mujer que era autobusera. Dice, yo fui de las primeras autobuseras de La Habana. Y claro, dice, me decía ella, dice, tú no te puedes imaginar el poder que tiene una autobusera. Dice, claro, porque yo tenía la capacidad de repartir panfletos por toda La Habana y nadie me pillaba. Leches, es verdad. Y claro, me lo decía, dice, hasta que me pillaron. Hasta que me pillaron. ¿Y por qué cuento esto? Porque ella, conforme hablaba, eso la pena es que no se puede reflejar bien en los libros, o en un libro de este tipo, en uno de antropología de la revolución, igual sí. Igual con futuro. Pues ella me enseñaba el carnet de autobusera. Lo tenía guardado y lo tenía a gala porque decía, es que esto fue mi militancia. Yo también fui revolucionaria. Yo no tengo el carnet del movimiento 26 de julio. Yo no tengo el carnet del Partido Comunista. Yo era autobusera. Y siendo autobusera estaba siendo revolucionaria. Primero, porque no había mujeres autobuseras. Ya estaba siendo revolucionaria. Y lo segundo, porque estaba haciendo la revolución desde el asiento de mi autobús, repartiendo panfletos clandestinos. ¡Qué maravilla! Entonces, claro, todas esas cositas que me sacaban eran ventanas a sus experiencias vitales que quizá de otra forma no habría podido sonsacarle. Entonces, bueno, fue maravilloso encontrarme con estos archivos privados que algunos están en el libro, no muchos, porque habría tenido que quizá poner unos anexos que inconexos no tienen precio. O sea, hay que explicar lo que hay detrás del objeto. Entonces, quizá para otra ocasión, ahí están. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Manu. Bueno, gracias, Manuel. Gracias a todos por las preguntas. Yo, escuchando a Sandra, se me hubiesen ocurrido también otras cosas más para pensar en eso y creo que podríamos estar dialogando la noche entera. Bueno, para nosotras ha sido un gusto contar con vos en este ciclo. Creo que realmente hemos cruzado y fortalecido fronteras también, ¿no? Hay muchos elementos que nos permiten pensar lo que estamos trabajando, lo que estamos investigando, incluso aquellos que están estudiando. Así que, bueno, de mi parte, agradecerte otra vez la disposición, de los materiales para que podamos abordarlos antes de la charla. Realmente ha sido un gusto. Pues muchísimas gracias, la verdad, Laura, Sandra, Valeria. Un gusto, qué pena que no haya podido ser en persona. Me habría encantado hacerlo allí con ustedes en Buenos Aires, Argentina, que no la conozco y la verdad es que, bueno, por fortuna tenemos las tecnologías que nos permiten estar así de cerquita, así que sí, les quedo muy agradecido por la oportunidad también de compartir un poquito de mis indagaciones y mis experiencias con ustedes. Espero que sí les haya resultado interesante y de utilidad. Así que de verdad quedo a disposición para cualquier otro evento de congreso, lo que sea, lo que se preste y esté en las redes disponibles, estoy abierto a colaborar. Ya serás convocado. ¿Esa disposición quedó grabada? Quedó grabada. Bueno, y ya tendremos oportunidad de encontrarnos presencialmente. Por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Que tengan un muy feliz verano. Cuídense mucho.